Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con el tema del capítulo de los ángulos. Ahora vamos a ver unos ejercicios para poner en práctica lo que hemos visto en la teoría. Tenemos acá el libro que nos está diciendo que tenemos este ángulo A, B, C por un ángulo alfa y que tenemos que calcularlo según dice con nuestro transportador. Y tenemos acá otro ángulo D, C, B que tenemos que hallarlo. ¿Cómo lo hallamos con nuestro transportador? Justamente como hemos visto acá en el tema, nuestro transportador tenemos que ponerlo aquí. ¿Ven esta rayita? Como hemos visto hace rato, esta rayita de aquí chiquitita tiene que ponerla en el vértice y tiene que ver en qué grado de inclinación está. Hacemos esto, vemos qué inclinación tiene y vemos así, ¿sí? Lo colocan en el ángulo y tiene que coincidir con ambas rayitas y empiezan a contar entre cada rayita y cada rayita. Por ejemplo, acá tenemos el transportador, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, 120, 110, 100, 90, 80, ¿cierto? Y tenemos acá el ángulo. El ángulo va a disparar así rayas. De esta manera. ¿Sí? Entonces imagínense que cuando ustedes pongan el transportador acá, coincida, este es nuestro ángulo. Este es nuestro ángulo. ¿Sí? Así de grande. Y este de acá. ¿Sí? Imagínense que este es el ángulo que queremos hallar. Entonces ustedes cuando ponen el transportador, va a hacer que estas rayas coincidan con la otra rayita que está acá. Entonces para eso ustedes lo que van a contar es cuánto es la medida del ángulo interno. ¿Sí? Cada uno de estos espacios va a valer 10 grados. Entonces imaginemos que nuestro ángulo coincide con esta rayita de 80 y con esta otra rayita de 120. Entonces contamos 10, 20, 30, 40. Significa que este ángulo valdría 40 grados. ¿Sí? Igual lo posicionan acá y hacen que las rayas coincidan. ¿Sí? Entonces se van a poder dar cuenta que el ángulo, cuando lo coloquen en el libro, tenemos aquí, lo van a colocar acá en el libro y se van a dar cuenta que el ángulo está entre 130 y 40. Entre 130 y 40 grados. Las dos rayitas. Perdón, 30 grados. 30 grados es lo que va a estar ahí. Entonces ahí ustedes van a sumar cuál es la diferencia. 130 y 40. Perdón, 40 grados. 40 grados. Entonces, si inicialmente se movió 40 y después 130, va a ser 130 menos 40 y esto va a ser 90 grados. Esto es la recta inicial, la base. Se elevó un ángulo y ahora se elevó hasta acá. Pero queremos el ángulo que está aquí. El que está formado por el vector B y el vector A. ¿Sí? En el primer ejercicio, si lo ponemos, podemos observar que coincide exactamente. Miren, si pueden apreciarlo aquí, bien de cerca. La rayita la pongo en el vértice B y hago que esto coincida. Pueden apreciar, justo cae en la rayita de 50 grados. Quiere decir que este ángulo vale 50 grados.
Así es como van a hacer los ejercicios con el transportador. Vamos a hacer este otro ejercicio. Tenemos acá un ángulo. Ustedes me van a decir en sus casas cómo se llama este ángulo cuando ustedes lo vean. ¿Cómo se llama este ángulo? Miren, es un ángulo así inclinado, como si fuera una cama. ¿Sí? Tenemos el ángulo A, B y C. Y tenemos que ir a la medida del ángulo A, B y C. ¿Cuánto sale? Tenemos que poner nuestro transportador justamente donde hemos dicho. ¿Sí? Así. El vértice lo vamos a poner acá. Aquí lo ponemos. En mi caso, tengo que este ángulo que he dibujado está 140 grados. Se elevó, llegó a 90 y siguió. Y paró en la rayita que tenemos aquí de 140 grados. A ver. 140 grados. Entonces ustedes en el cuarto también van a hacer lo mismo. Lo van a colocar y lo van a poner aquí. Justamente la rayita de acá la pongo en la B. Y si pueden apreciar, coincide con el ángulo 140 grados. Este es el otro ejercicio, el ejercicio B. Ponemos igual aquí y podemos apreciar que está en 120 grados. ¿Por qué? Porque el ejercicio de acá está dibujado de esta forma. A o C. ¿Sí? Recordemos que un ángulo recto es aquel que tiene 90 grados. Y ustedes siempre se van a dar cuenta mirando la imagen que un ángulo tiene 90 grados porque siempre lo van a ver de esta forma. Si ustedes ven un ángulo de esta forma, ustedes van a decir que es un ángulo que mide menos de 90 grados porque es un ángulo más pequeño. Cuando ustedes vean un ángulo que sobrepasa de esta manera, y ustedes pueden apreciar la formación del ángulo de esta forma, todo esto es un ángulo que es obtuso, porque ya pasó los 90 grados. ¿Sí? Entonces, este ángulo que tenemos aquí se llamaría obtuso. Pero ¿cuánto valdría? De hecho que más de 90 y menos de 180, ¿no? Porque un obtuso es aquel que es más de 90, pero menos de 180. ¿Cuánto valdrá este ángulo? Ponemos aquí. Y como les dije, en el transportador tenemos dos medidas. Vean. En el transportador tenemos dos medidas. A ver si se puede apreciar ahí. Dos medidas. La medida de abajo es una medida que es menor a 90 grados. Y la que está arriba ha pasado 60 y 20. Vean. Vamos a ponerlo aquí para que lo puedan apreciar. Acá, ahí está. ¿Ven? En la imagen podemos apreciar que el ángulo es obtuso. El ángulo inferior que está ahí nos marca 60. Pero eso es un ángulo agudo. Y por ende, el ángulo que está arriba, que pueden apreciar 120, es lo que está marcándolo como el ángulo obtuso. Entonces la respuesta de este ángulo que tenemos aquí va a ser 120.
Y así es como van a hacerlo, de esa forma, ¿sí? De esta forma lo pueden hacer, gráficamente, ayudados con el transportador. Si no lo tienen, díganle a sus papis que lo compren en la librería. Bueno, en estos momentos es un poco difícil conseguirlo, dado que las librerías están cerradas, pero si por ahí tienen alguien, una librería que tocándole la puerta le pueden vender, sería excelente y puedan hacer su tarea. Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Está claro, ¿no? 90 grados. Fijamos nuestro ángulo que coincidan las rayitas. Si está inclinado lo tenemos que poner y ver así de esta forma. Cuando ustedes vean un ángulo que es abierto, como la boca del hipopótamo que vimos en la foto, ¿sí? Es un ángulo obtuso porque pasó de 90 pero no pasa a los 180. Ponemos acá la rayita y podemos apreciar que el ángulo es 140. Vamos a hacer más ejercicios para poder practicar, dado que en el tema de ángulos uno solo puede agarrar rapidez practicando, ¿sí? No basta con solo leerlo, sino que hay que practicarlo una y otra vez. Veamos. Tenemos el ejercicio 3. En cada caso dibuja un ángulo con la medida que se indica. Ajá. Este es otro tipo de tarea. La tarea dice, te dan una línea recta en el eje X, ¿sí? Este es el eje X, por decirlo, ¿ya? Que está denominado vértice B, A. Y la pregunta dice que en cada caso tienes que dibujar el ángulo usando tu transportador. Y te dicen que la medida del ángulo ABC, la medida del ángulo ABC, ¿sí? Vértice, recuerden el sombrerito, es, ¿cuánto? 75. Después nos piden otro ejemplo. Este es el A y este es el B. Otro ejercicio donde también nos ponen el ángulo, el vértice B, A, y ahora nos piden que tenemos que dibujar la medida de un ángulo ABC, pero que tenga 30 grados. Y un último ejemplo es que también te dan una línea, vértice B, ¿sí? Recordemos el punto del vértice B, A, y ahora te dicen la medida del ángulo ABC es igual a 150 grados. Tenemos que dibujar la elevación de esos tres ejercicios, según el libro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, busquemos por aquí otro color. Y usamos nuestro transportador para hacer este ejercicio. Ponemos nuestro transportador, volvemos a repetirlo, aquí, en esta rayita. Esta rayita pequeñita es el vértice. Esta tenemos que ponerla aquí. La ponemos acá. Y el ejercicio dice que tenemos que dibujar 75 grados. Entonces empezamos a mirar. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70. Hay 70 y 80. Pero hay un punto medio arriba que nos está indicando 75. Entonces en esta rayita, ustedes miran aquí, entre 70 y 80, arriba tenemos una rayita, que es esta. Allí. Entonces justamente allí es donde vamos a poder hacer nuestra recta. Me voy a ayudar no de esta recta, sino de este nivel que tengo acá en la mano. Entonces vamos a hacer esto. El vértice así y dibujamos
línea. Espero que se pueda apreciar más o menos. Me está gastando los pulmones, así que no me queda otra que voy a tener que poner el mismo color. Quería hacerlo de otro color para que se pueda apreciar, pero bueno, lo hacemos así. Tenemos acá el ángulo ABC, entonces AB y este vendría a ser C. Entonces el ángulo que tenemos ahorita formado, que hemos hecho ahorita, esto vendría a ser 75 grados. Esta es la parte del ejercicio, dibujar un ángulo con nuestro transportador. Ahora vamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio dice que tenemos que dibujar la elevación de este ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces usamos nuestro transportador, de nuevo lo ponemos el centro acá en el punto B, que esté bien recto, y miramos los números. Y miramos aquí 10, 20, 30. 30 grados está por aquí. Le hacemos una pequeña rayita, sacamos nuestro transportador y usamos nuestra regla. En mi caso va a ser este nivel. Y hacemos esta forma de aquí. El vértice y disparamos. Esto vendría a ser C. Y la elevación de este vector vendría a ser 30 grados. Y así sería el dibujo. Ahora hacemos otro ejercicio. Ahora acá nos piden que tenemos que dibujar un ángulo a 150 grados. 150 grados, ¿qué significa? Que es mayor a 90, entonces ya no es agudo. Como pasó a los 90, ahora entra el campo de obtuso, ¿cierto? ¿Cuánto será? Imaginemos que en nuestra cabeza tenemos que tener presente esto, ¿no? Que 90 grados es aquí, es una línea imaginaria, ¿sí? Esta es la línea imaginaria de 90, pero el ángulo se fue a 150, quiere decir que pasó los 90 y se fue por aquí. ¿Dónde? Vamos a ver dónde caerá. Usamos nuestro transportador y lo ponemos en el vértice. Lo ponemos así. ¿Y qué dice? Miramos dónde están los 150 grados. Y podemos apreciar que está aquí. Justamente acá tenemos 150 grados y arriba tenemos 30 grados. Entonces aquí sería la rayita. Sacamos nuestro transportador, usamos nuestra regla, juntamos la raya con el vértice y dibujamos. Así. Entonces, este vendría a ser el otro vector. El otro vector. ¿Cuál vendría a ser el ángulo, profesor? Este ángulo, justamente. Este vector empezó, pasó los 90, siguió y paró aquí. Significa que todo este ángulo que está aquí es 150 grados. Y así sería como se harían estos ejercicios. Fácil, ¿no? Todo con ayuda de nuestro aportador, colocarlo correctamente en el vértice y vimos en las gráficas tanto la numeración arriba como la de abajo, ¿no? Aquí nos tocó un ángulo obtuso, tenemos un ángulo agudo porque es menos de 90 grados y aquí también tenemos un ángulo agudo porque también es menos de 90 grados, ¿sí? Así serían estos resolución de ejercicios. Sigamos viendo un poco más de ejercicios. Esto lo copian en su cuaderno para que lo tengan como referencia de ejemplos, ¿no? Hechos en clase, ¿sí? No se olviden y vamos a hacer más ejercicios. Veamos. Calcula la medida de dos ángulos que se indican. ¿Ok? Emplea el transportador. Muy bien. Vamos a dibujar.
tenemos un ángulo por aquí así de esta forma. Ajá. Se llama A, B, tenemos B por aquí, y tenemos por aquí C. ¿Sí? Y dice que aquí hay 30 grados. ¿Ok? Dice, a ver, la medida. Ok. Ya está. La medida del ángulo ABC y la medida del ángulo ABD. ABD. Esto vamos a llamarlo beta. ¿Sí? Estas son letras griegas que, como ya todos conocemos, ¿no? Alfa, beta y teta, que son los tres que usamos para los ángulos. Y aquí vamos a ponerle alfa. ¿Sí? Alfa, la medida del ángulo ABC. ABC. Esto de aquí va a ser alfa. Y el ángulo beta va a ser igual a ABD. ABD significa todo este ángulo de aquí. Vamos a llamarlo beta. Entonces, con nuestro transportador tenemos que hallar cuánto vale. Usamos nuestro transportador y una cosa, cuando ustedes tengan una línea recta, que ustedes sepan que es recta, ¿no? Y los ángulos se los dibujen de esta manera, por acá, por aquí, o este por aquí, y te digan, este es el vértice, ¿no? El vértice O, ustedes van a poner de esta forma, recta, siempre y cuando se lo indique. O cuando ustedes quieran medir algo, asegúrense que está algo plano y lo ponen para que sepan, ¿sí? Entonces yo poniendo esto de acá puedo saber que este, por ejemplo, el ángulo que me ha salido al azar, esto es 30, este ángulo es 55 y este ángulo es 140. ¿Sí? Pero cuando no sepan si el ángulo está totalmente recto o no recto, lo que tienen que hacer es fijen una línea recta y sobre ellos tomen la decisión. ¿Sí? Asuman que esto es recto, pero está inclinado, ¿no? Imagínense que por un momento el vector está así y lo único que hacen ustedes es lo giran para que se puedan orientar. Entonces el transportador lo pongo sobre esta dirección y sobre esa dirección posiciono mi vértice y puedo saber cuánto es. En este sentido, alfa me está dando 70 grados según el transportador. 70 grados de inclinación. Entonces, en este ejercicio lo que hemos hallado, la medida, ayudado con nuestro transportador, es que la medida del ángulo ABC, que es este primer angulito que nos están pidiendo, justamente lo hemos hallado y vale 70. Entonces, la primera parte del ejercicio de calcular este ángulo con nuestro transportador ya lo hemos hecho, 70 grados. Ahora nos pidieron también beta. Beta es el ángulo mayor, que es la suma, si se dan cuenta, beta, el ángulo beta, ¿qué es igual el ángulo beta? A el ángulo de 30 grados más el ángulo alfa. ¿Sí? Pero alfa lo acabamos de hallar y vale 70.
Entonces, ¿cuánto valdría por suma 100 grados? Entonces, hemos resuelto la primera pregunta, el primer ángulo, 70 grados, y el segundo ángulo, que es 100 grados, que era la suma de 70 más 30. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Sigamos con los ejercicios. A ver, miren, tenemos este de aquí. Otro ejercicio. Por acá tenemos esta acá, este de acá por allá. ¿Sí? Tenemos este de aquí por acá y tenemos este por acá. Es un disparo de rayos. ¿Sí? Y acá tenemos A, B, C, D y E. ¿Sí? Así es. Y nos dicen, como dato, nos dan que este ángulo vale 45 grados. Y este otro ángulo vale 60 grados. ¿Qué creen que nos pedirán? Con el transportador determina la medida de los ángulos que se indican. Nos piden hallar la medida del ángulo CBD. 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 Este angulito. Alfa. Pongámosle un valor. Eso es alfa. ¿Sí? Y el ángulo ABE. La medida del ángulo ABE. ABE. ¿Qué nos están pidiendo? La suma de todo este ángulo. Veamos. La medida va a ser beta. Beta, ¿sí? Beta, no B. B es el vértice. Y este es beta. Tiene una colita más abajo. ¿Va a ser igual a qué? Si se dan cuenta, son ángulos que están todos juntos. Va a ser igual a 60 más este ángulo que no sabemos, más 45. Entonces beta, para poder saber cuánto vale beta, solo necesitamos hallar cuánto vale alfa, y lo agregamos aquí, y tenemos el ángulo. Entonces con nuestro transportador, lo que tenemos que hacer es justamente hallar ese ángulo. Usamos nuestro transportador, como les dije, pueden usarlo así, o pueden decidir que esté de esta forma, inclinado, asumiendo que para mí esto es recto. Entonces hago esa elevación y justamente me da 35 grados. 35 grados es justamente todo este angulito de acá. Entonces alfa, ya lo hemos hallado con el transportador, 35. Primera solución. Y esta solución la traemos aquí y la suprimimos, la agregamos. 60 más 35 más 45, y así podemos ya obtener beta. Acá tenemos 4 y 3, 7, acá estamos 80, 8 más 8, 16, 140, ¿sí? 140 grados. Es decir, que tenemos acá en el ejercicio la suma de todo este ángulo. 140 grados. Sencillo, ¿no? Cópienlo, pónganlo en su cuaderno y vamos, estos son ejercicios de ángulos.
En la teoría también vimos un poco de bisectrices. Vamos a dibujar un poco de bisectrices. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Ya lo tienen? Pantalla, capturen y lo copian. Vamos a hacer unos ejercicios con bisectrices. También, sencillo. ¿Qué dice el ejercicio? A ver, tenemos esta recta de acá. Vamos por aquí. Así y así. C, B y radio A. Empleando un compás, traza la bisectriz BM. BM. Vamos a ver cómo podemos hacer con un compás. Si bien es cierto, la bisectriz sabemos que es, ¿no?, la línea que va a partir a todo este ángulo en dos ángulos iguales, alfa, alfa. Quiere decir que si esto vale 20, esto va a valer 20. Vale 10, 10. Pero dice que lo dibujemos con un compás. Digamos que quiere que lo hagan perfecto. Entonces ustedes sacan su compás. Y si no tienen un compás, pueden usar cualquier artilugio, cualquier cinta, pasador, y lo convierten en un compás. Yo voy a hacer esta pita y la voy a usar como si fuera mi compás. Voy a cortar aquí. Mi dedo lo voy a poner aquí en el vértice y lo voy a presionar, cosa que no va a poder irse más lejos. Entonces voy a hacer un primer corte y giro sin mover mi dedo del vértice y hago otro corte. Tengo dos cortes. Ahora pongo mi mismo dedo, ahora este vendría a ser mi vértice y dibujo aquí. Y ahora me voy al otro extremo y hago lo mismo. ¿Y qué dicen ustedes? Justo donde se intersectan mis aquí, según este ángulo que he formado, estoy haciendo mi bisectriz de manera casi perfecta, ¿no? Y como uno este punto, me dijeron que era BM, si más no recuerdo, y este es nuestro vértice, entonces lo que vamos a hacer es unir el vértice con el punto M. Justo donde se han unido, allí hago mi super recta y acá sería el vector. A pulso hice estas rayitas pensando que por ahí iba a ser, pero dado esta gráfica lo hemos hecho mucho más perfecto y casi exacto, en donde el punto se une aquí. Entonces hacia allí trazamos nuestra bisectriz. Así es la forma como se hace. Tenemos otro ejemplo. Veamos. Miren. Tenemos acá otro ángulo. Por acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo por aquí. A,
B y C. Y tengo que hallar una bisectriz. La bisectriz va a ser BQ. Esto es la bisectriz. B en algún lugar. ¿Dónde? Aún no lo sé. Entonces, ayudado con mi supertransportador casero, que es una pitita blanca, tomo cualquier distancia. Puedo tomar una distancia grande, puedo tomar una distancia aquí más pequeña. Voy a tomar esta distancia. Mi mano es el centro de la circunferencia, ¿no? Porque si se dan cuenta, con esto yo puedo dibujar una circunferencia, vean. Casi perfecta. Entonces pongo aquí como centro y dibujo mi primer cruce. Primero y acá segundo. Luego traslado el centro aquí y hago lo mismo. Y ahora trazo acá y cruzo. Entonces en el punto donde se cruzan va a estar mi bisectriz. Usamos mi super regla casera que coincida el punto con este punto y ahí trazamos. Entonces ahora sí mi ángulo va a ser mi bisectriz. Ángulo alfa, ángulo alfa. Entonces, es así como se hacen este tipo de ejercicios con el compás. ¿Sí? Es una cosita así que ya lo conocen, ya lo hemos usado. ¿Sí? Donde en una puntita está la punta donde van a poner el centro, y aquí en la otra puntita está la mina o el carboncito. Esto, la punta la ponen siempre en el centro, ¿no? Está unido así que cuando ustedes lo abren pueden dibujar, ¿sí? Entonces, así como se hacen estos ejercicios ayudados con nuestro compás. Tomamos un punto, dos puntos, luego nuestro centro lo trasladamos, hacemos un nuevo corte y donde justamente se intersectan en el punto común, ese punto es que lo van a unir con el vértice. Y luego trazan con su regla y van a tener una bisectriz casi perfecta. Sencillo, ¿no? Vamos a ver. Sigamos. ¿Qué tenemos por acá? Miren, acá tenemos un ejercicio donde está mezclado con un poco de álgebra. Veamos algo subiendo un poquito el nivel. Ya hemos visto solo graficar y dibujar. Ahora veamos ya usando un poco de matemáticas. Tenemos si BM es bisectriz. ¿Ok? Hallar el valor de A. Y nos dan este dibujo. Tenemos esto de acá, C. Por aquí tenemos una línea puntiaguda M. Esto es A. Dicen que esto es 70. Y este de acá es 2 veces A más 30. ¿Sí? Okay. Y tenemos el centro B. ¿Qué datos nos dan? Dicen que BM viene a ser la bisectriz.
La bisectriz es la que está aquí, BM. Si esto es la bisectriz, significa que es la bisectriz ¿de qué ángulo? Del ángulo que tenemos aquí, ¿cierto? BM es la bisectriz del ángulo ABC. ¿Correcto? ¿Y qué hace la bisectriz? Pues la bisectriz parte en dos ángulos iguales. Quiere decir que esta medida va a ser igual a esta medida. ¿Ok? Pero si tenemos aquí la medida del ángulo CBM tiene que ser igual a la medida del ángulo ABM. ¿Cierto? Ok, porque tenemos una ecuación de igualdad. Dado que esto es bisectriz, esto es igual a esto. Entonces tenemos aquí que este ángulo vale 70, igual a este otro ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? 2 veces A más 30. Y por álgebra podemos saber cuánto vale. Este 30 pasa al otro extremo restando, ¿cierto? Entonces tenemos aquí 70 menos 30 va a ser igual a 2 veces A. ¿Y cuánto es 70 menos 30? Pues 40 es igual a 2A. ¿Y cuánto es 40 entre 2? Pues 20. Entonces A vale 20. Y así de sencillo, hallamos el valor de A. ¿Sí? Eso es lo que nos pidieron. Bajo esta igualdad que nos dice que esto es BM fue bisectriz, pudimos hacer que esto es igual a esta medida. Y haciendo una operación matemática podemos sacar que A vale 20. Y se preguntarán, ¿y entonces cuánto vale este ángulo? Pues fácil, lo reemplazamos aquí, la medida del ángulo ABM va a ser igual a 2 veces A más 30. ¿Pero cuánto vale A? 20. 20 por 2, 40. Y 40 más 30 nos da 70. Justamente comprobamos que es igual a este ángulo. ¿Sí? Veamos otro. Vamos a ver otro ángulo por aquí. Tenemos este ejercicio. Hacemos acá esto y tenemos que si QN es bisectriz, calcula hallar A. Igualito, calculamos el valor de A. Tenemos este ángulo raro, donde esto vale R, esto vale P, esto vale Q. Dice que acá tenemos una línea puntiaguda que es N, QN, nos dan que esto es 20 y que esto es 3B menos 1. ¿Sí? El ejercicio se parece mucho al anterior, ¿cierto? Nos están diciendo que QN es una bisectriz de este ángulo RQP. Entonces nos están diciendo de que el ángulo que está acá vale lo mismo que este ángulo de aquí. Entonces por igualdad decimos que si este ángulo vale 20, tenemos que igualar
a lo que vale acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si lo escribimos de manera matemática, tenemos que la medida del ángulo RQN es igual a la medida del ángulo NQP. Entonces, por esto que esto vale 20, perdón, esto RQN vale 3b menos 1, es igual a la medida del ángulo NQP, que vale 20. Entonces tenemos acá 3b, esto pasa a sumar, 20 más 1, 21, y b vale 7. Y así hallamos valores. ¿Sí? Sencillo, ¿no? Entonces lo mismo van a hacer como tarea para que practiquen lo que hemos visto ahora.